Buenos días, mi nombre es Betty Leal y en esta oportunidad les voy a hablar acerca de patologías benignas de la tiroides. Empezamos. Consideraciones generales. Es un órgano impar medio simétrico que está situado en la cara anteroinferior del cuello entre los músculos infraoideo por delante y laringe y tráquea por detrás, sostenido por una capa conjuntiva que lo rodea llamada cápsula del tiroides y tres ligamentos, uno que se extiende de la laringe a la parte media del tiroides, dos que van de los lóbulos laterales a la tráquea y al cartílago cricoides. Las medidas son un volumen de 6 y 7 centímetros de ancho por 3 centímetros de alto y 15 a 20 milímetros de grosor. Pesa aproximadamente entre 25 y 30 gramos dependiendo del paciente, constituido por un istmo y dos lóbulos laterales, derecho e izquierdo. En la parte posterior se van a encontrar las glándulas paratiroideas, dos a cada lado de los lóbulos, como lo ven los puntitos amarillos en la imagen. Histológicamente constituida por folículos cerrados repletos de sustancias llamadas coloides y revestidos por células epiteliales cúbicas. En cuanto a la irrigación e inervación, vamos a hablar de la irrigación, que va a estar dada por las arterias tiroidea superior, identificada por el número 1, que va a ser rama de la carótida externa y va a dar tres ramificaciones: interna, externa y posterior. La arteria tiroidea inferior, identificada por el número 2, que va a ser rama de la subclavia y da tres ramificaciones: inferior, posterior y profunda. Y la arteria tiroidea media, que va a ser rama de la aorta o del tronco brachiocefálico. En cuanto a las venas, va a formarse un plexo tiroideo, donde está el número 4, que va a drenar en lo que son las venas tiroideas, tanto superior, media e inferior, representadas por el 5, el 7 y el 6. Estas a su vez van a desembocar en la yugular interna. En cuanto a la inervación, va a estar dada por el nervio laríngeo superior, nervio laríngeo recurrente y nervio simpático cervical. Fisiopatológicamente, hablamos que la glándula se compone de un elevado número de folículos cerrados repletos de una sustancia denominada coloides y va a estar revestido por células epiteliales cúbicas que secretan a la luz de los folículos. El componente principal del coloides es una glicoproteína de gran tamaño llamada tiroglobulina, cuya molécula contiene las hormonas tiroideas. La tiroglobulina contiene un sustrato molecular de aminoácidos llamado tirosina, que es el sustrato principal que se va a combinar con el yodo para dar lugar a la formación de las hormonas tiroideas, tanto tiroxina y triyodotiroxina. Esto se va a dar gracias a el atrapamiento del yoduro por la glándula tiroidea, que va a depender de la activación de la secreción tiroidea, que está controlada por la hormona tirotropina, la TSH, secretada por la adenohipófisis. Esto se va a dar gracias a la bomba de yoduro, que va a actuar por la enzima peroxidasa. ¿Qué va a pasar aquí? Que la enzima peroxidasa va a agarrar el yoduro, lo va a desdoblar, va a separar el yodo va a quedar libre para poderse unir a la tirosina y así formar la T4 y la T3, que van a participar en procesos metabólicos, cardiovasculares, desarrollos del sistema nervioso central durante la vida fetal y en los primeros años de vida y en el crecimiento del ser humano. Semiológicamente vamos a tener que valorar la tiroides con una inspección y una palpación. En cuanto a la inspección, vamos a observar los diferentes planos que pueden verificar en la imagen del cuello, identificado en número romano 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se dividen en 6 cuadrantes, donde el 4 y el 6 son los más importantes porque allí es donde se va a encontrar la tiroides. Vamos a visualizar, ¿verdad? Si hay algún aumento de volumen, adenopatías u otras masas que se puedan llegar a visualizar. Visualización también de irregurgitación yugular. Allí vamos a tener el signo de Pemberton, donde se le va a pedir al paciente que eleve ambos miembros superiores.
y vamos a evidenciar hacia al elevar los miembros superiores, vamos a evidenciar una irregurgitación yugular, latidos arteriales, y se le pide al paciente también que degluta para verificar si hay algún aumento del tamaño de un nódulo tiroideo. En cuanto a la palpación, vamos a observar la imagen 1, 2 y 3 que están enumeradas, las diferentes maniobras que se van a llevar a cabo para la palpación. La maniobra de Kervine como número 1, se va a llevar el inspeccionador en la parte posterior, va a llevar los dedos pulgar a la nuca y los demás dedos al frente, donde vamos a palpar la glándula. Se le pide al paciente que degluta para observar algún nódulo. La segunda corresponde a la maniobra de Lane, donde el inspeccionador está de frente, va a desplazar con una mano la tráquea hacia un lado, visualizando uno de los lóbulos de la tiroides, donde se va a palpar con la otra mano las superficies, buscando si hay alguna nódulo, presencia de algún nódulo. Y la tercera es la maniobra de Crilley, donde se va también de frente al paciente, se va a tomar la tráquea y se va a movilizar para verificar la movilidad de la misma. En cuanto a las patologías benignas, vamos a tener el estudio del bocio, la tiroiditis y los diferentes tipos de tiroiditis, Kervine, Hashimoto y Redel. ¿Qué es el bocio? Es más que es una condición que se va a caracterizar por el aumento del tamaño y el volumen de la glándula tiroidea, la cual está precedida por diversas patologías en las que se evidencian un aumento o disminución de las hormonas TSH, que conlleva a un desorden de producción de hormonas tiroideas T3 y T4, condición que lleva a la glándula a un estado tanto de hipertiroidismo o de hipotiroidismo. Decimos hipotiroidismo cuando hay un elevado número de TSH y una disminución de T3 y T4, y hipertiroidismo, cuando hay disminución de la TSH y aumento de la T3 y T4. Los grados de los bocios va a ser grado 1 sin bocio. Grado 1A va a ser, solo vamos a detectar el bocio a la palpación. El grado 1B vamos a detectar el bocio a la palpación y lo vamos a poder observar cuando el cuello esté en extensión. El grado 2, el bocio va a ser visible con un cuello en posición normal, y el grado 3 va a ser visible a distancia. En cuanto a la clasificación, la OMS la clasifica en bocio tóxico y no tóxico. El tóxico está en el difuso, que es la enfermedad de Graves, el nodular, que es el multinodular, y el adenoma tóxico. En el bocio no tóxico, el difuso, podemos observar el bocio endémico, esporádico o fisiológico, y las tiroiditis, que están la Hashimoto, Riedel y Kervine, y los nódulos uninodulares. La clínica del paciente. La clínica va a ser bocio difuso según el grado ya antes mencionado. Oftalmopatías, como la oftalmoplegia, que es una mirada típica de asombro, como lo pueden observar en la imagen. Dermopatías cursan con edema peritibial denominado mixedema. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico se va a realizar con la clínica del paciente antes mencionada, más algunas pruebas de laboratorio que vamos a indicar, como la TSH, la T3, la T4 y anticuerpos antitiroideos, donde TSH puede ser indetectable, o sea, está disminuida, T3 y T4 pueden estar normales o aumentadas, y los anticuerpos antitiroideos van a estar positivos. El tratamiento podemos tratarlos con médico o quirúrgico. En cuanto al médico, los fármacos antitiroideos a usar es el propiltiuracilo, yodo radioactivo, propanolol, lugol, rituximab, metimazol y levotiroxina.
En cuanto al quirúrgico, es una tiroidectomía total o near-total. En la imagen podemos observar el número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 y número 6. Son los procedimientos quirúrgicos que se van a llevar a cabo dependiendo del tipo de patología que presente. En el número 1 corresponde a una hemitiroidectomía, donde solo se va a recepcionar un solo lóbulo. En el número 2 es una lóbuloismectomía, donde se va a retirar el lóbulo más el istmo más un lóbulo. El tercero corresponde a una tiroidectomía total, donde se va a retirar completamente la glándula tiroides. En el número 4, una tiroidectomía subtotal, que va a ser conservando ambos polos superiores de los lóbulos. Y en la quinta se va también una tiroidectomía subtotal, pero vamos a conservar un tercio superior de un lóbulo. El número 6 es una ismectomía, donde vamos a retirar únicamente el istmo. En cuanto al bocio tóxico, tenemos el difuso y el nodular. En el difuso tenemos la enfermedad de Graves. Se define como la actividad excesiva de la glándula tiroides a causa de que los anticuerpos se fijan a la superficie de las células tiroideas estimulándola para que produzca exceso de hormonas tiroideas. Esto trae como consecuencia una tiroides hiperactiva, un proceso desordenado del sistema inmunológico. Causa estrés, problemas emocionales, problemas autoinmunitarios y vitiligo. Entre la sintomatología, el paciente va a presentar hipertiroidismo, oftalmopatías como inflamación de los tejidos oculares, ojos rojos que sobresalen debido a la inflamación. Vamos a presentar también mixedema peritibial, un engrosamiento rojizo e irregular de la piel, que pues no en todos los pacientes se desarrolla, pero sí en algunos. En cuanto al diagnóstico, va a ser con la clínica del paciente ya antes mencionada, más los laboratorios, la paraclínica. Vamos a observar una TSH disminuida, una T3 y una T4 aumentada. Y los anticuerpos antitiroideos van a estar positivos. En cuanto a las imágenes radiológicas, vamos a observar a través de un centellograma de la tiroides. Se va a utilizar yodo radiactivo para obtener la imagen de la glándula y verificar si toda la glándula está hiperactiva. Como lo pueden observar en el número 1, una glándula normal, y en el número 2, una glándula hiperactiva. En cuanto al tratamiento, el tratamiento es farmacológico. Vamos a utilizar metimazol o propiltiuracilo. Esto por un largo periodo de 12 a 18 meses. Si este tratamiento fracasa, pues tendremos que llevar al paciente a una intervención quirúrgica, a una recepción de la tiroides. En cuanto al el bocio tóxico multinodular, entendemos que se caracteriza por la presencia de nódulos con diferentes grados de funcionabilidad y distintos tamaños. Es una de las principales causas de tirotoxicosis. La causa principal son factores genéticos, factores ambientales, el déficit de yodo también puede ser, exposición a radiaciones y el tabaquismo. Va a cursar con una sintomatología como dolor, síntomas compresivos, disnea, tos crónica, pérdida de peso. En cuanto al diagnóstico, se va a dar por la clínica antes mencionada del paciente, por su sintomatología. Y también vamos a tener pruebas de laboratorio, donde la TSH va a estar disminuida e indetectable, pero la T4 y la T3 pueden estar en estado normal o aumentadas. Los anticuerpos TPO y TG van a ser positivos. Allí vamos a indicar una ecografía para verificar el tamaño del nódulo, ¿verdad? Si el tamaño y la cantidad de nódulos que puedan existir. Si existen de mayor a 2, debe ser estudiado para malignidad.
y si el nodulito mide más de 1 centímetro. El tratamiento, vamos a utilizar yodo radioactivo. Se va a usar dependiendo del tamaño del bocio, requiriendo de 150 a 200 microcuries por gramo de tejido. Se va a usar hasta 6 meses. Si esto no resulta y el paciente no mejora, pues debemos indicar una tiroidectomía. Vamos a indicar un proceso quirúrgico a través de la tiroidectomía. En cuanto al adenoma tóxico, es un tumor benigno de tejido folicular funcionante que produce hormonas tiroideas T3, y T4. Suelen presentarse como una tumoración en cara anterior del cuello acompañada o no de síntomas de hipertiroidismo, hiperplasia focal de células tiroides, caracterizado por que la TSH está baja o suprimida y la T3, frecuentemente la T3 la que está más aumentada. El hipertiroidismo, aquí el paciente puede llegar a desarrollar hipertiroidismo, pero cuando el paciente presenta el nódulo mide entre 2.5 y 3 centímetros. La causa puede ser déficit de yodo, sexo femenino y una mutación del gen TSHR. La sintomatología, dolor, compresión, difonía. En cuanto al diagnóstico, vamos a tener la exploración física, el bocio que va a presentar el paciente, ¿verdad? Y los laboratorios, vamos a indicar la TSH que va a estar disminuida, la T3 y la T4 van a estar aumentadas. La ecografía va a ser el gol estándar para diagnóstico porque nos va a indicar la forma, tamaño, localización y composición del mismo. Como pueden observar en el dibujo número 1, vamos a observar una glándula tiroides normal y en el número 2 vamos a observar una glándula con un adenoma tóxico, con una tumoración. Igualmente arriba, pintada con yodo radioactivo, vamos a tener la ubicación del nodulito. En cuanto al tratamiento, el tratamiento es quirúrgico, pero se debe indicar al paciente un tratamiento médico previo al acto quirúrgico. Vamos a indicarle metimazol 5 miligramos cada 12 horas por vía oral. Y lo posterior a esto vamos a practicar una tiroidectomía, bien sea total o hemitiroidectomía, cual fuese el caso o la localización del mismo. En cuanto a el bocio no tóxico, tenemos el bocio endémico. El bocio endémico es un aumento de la glándula tiroides, ¿verdad? Es endémico cuando más del 10% de los niños entre 6 a 12 años presentan la enfermedad. Esto se va a desarrollar comúnmente en regiones montañosas y que sean lejanas al mar. Es la segunda causa más frecuente de bocio en el mundo. ¿Por qué se va a dar? Por un déficit de yodo. O sea, en la alimentación hay un déficit de yodo y por esto se va a presentar, por esto se hace endémico. Fisiopatológicamente va a haber una disminución de las hormonas T4 y T3 y un aumento de la TSH, lo que indica hipertrofia e hiperplasia que afecta toda la glándula tiroidea. La sintomatología es el bocio difuso que va a afectar toda la glándula de forma homogénea, presentando difonía, disfagia, tos y disnea. Puede causar con hipotiroidismo si la severidad se eleva. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico principal pues es la clínica, ¿verdad? El bocio del paciente y el factor principal es el epidemiológico, o sea, del lugar donde proceda el paciente. En Venezuela, la zona endémica para bocio es la región de los Andes, llámese Táchira, Mérida, Trujillo y Lara. En cuanto a la ecografía, vamos a indicar una ecografía para verificar cuánto mide
y el control evolutivo del tamaño y descartar si hay algún nodulito por allí presente. En cuanto al tratamiento del mismo, va a ser con un suplemento de yodo en la dieta alimenticia, siendo suficiente 5 gramos de yodo diarios. En el cuadrito que les coloqué aquí pueden observar la cantidad de yodo que se debe ingerir por meses de vida diariamente. En cuanto a las tiroiditis, entendemos como tiroiditis a las enfermedades inflamatorias de la tiroides, bien sea aguda, subaguda o crónica. La tiroiditis aguda es basada a una infección bacteriana secundaria por Staphylococcus aureus o gérmenes gram positivos. ¿Cuál va a ser la clínica? Dolor intenso en el cuello, que va a estar acompañada por signos de flebosis, inflamación, enrojecimiento, calor, así como astenia, sudoración, odinofagia y fiebre. Esto va a ser más que suficiente para dar un diagnóstico de una tiroiditis aguda. Aparte, vamos a indicar la paraclínica, pero la TSH y las T3 y T4, el funcionamiento va a estar normal. En la ecografía vamos a observar una destrucción focal de la tiroides y vamos a indicar un cultivo para verificar cuál es el germen causal de la enfermedad. En cuanto al tratamiento, vamos a tener antibiótico-terapia con una gentamicina más cefalosporina de tercera generación como primera opción y como segunda clindamicina más cefalosporina de segunda generación. En cuanto a la subaguda, tenemos la tiroiditis de Carbain y la crónica tenemos la tiroiditis de Hashimoto y de Riedel. Entonces vamos con la tiroiditis de Hashimoto. Es una inflamación de la glándula tiroidea, también conocida como tiroiditis linfocítica crónica. Es un trastorno autoinmune en el cual anticuerpos dirigidos contra la glándula tiroides llevan a una inflamación crónica. ¿Cuál es la causa principal? Trastornos autoinmunitarios. La sintomatología: no existe ningún síntoma que se vea solo en la tiroiditis de Hashimoto, pues esta condición progresa muy lentamente. Con el tiempo, la tiroiditis causa un daño lento y crónico a la célula, lo cual conduce al desarrollo del bocio. Una vez instaurado el bocio, se da el fallo gradual de la tiroides y va a aparecer la fatiga, el aumento del peso, el estreñimiento, aumento de la sensibilidad al frío, piel seca, dolores musculares, compresiones, etc. En cuanto al diagnóstico, se va a basar en la clínica que presenta el paciente más los síntomas de hipotiroidismo que llega a desarrollar acompañados del bocio. En los laboratorios vamos a observar un aumento de la TSH y una disminución de la T3 y la T4, así como anticuerpos contra la tiroperoxidasa elevados. El tratamiento, también la parte ecográfica, vamos a observar en la parte de imágenes. Se va a confirmar con una muestra histológica donde se evidencian lesiones celulares encapsuladas con papilas revestidas por células columnares de amplio citoplasma eosinófilos granular con núcleos centrales con hendiduras y pseudoinclusiones, núcleos llamativos y mitosis ocasionales esto para carcinoma papilar. El resto de la imagen número 1 corresponde a tiroiditis linfocitaria de patrón folicular con centros germinales prominentes y metaplasias crónicas. En cuanto al tratamiento, el tratamiento se va a llevar a cabo si el paciente presenta anticuerpos elevados, pero prueba de funcionalidad tiroidea está normal, el paciente no va a requerir un tratamiento. Pero si la TSH está elevada, la T3 y la T4 están disminuidas, vamos a indicar una terapia de reemplazo hormonal. Si la paciente con tiroiditis de Hashimoto desarrolla hipotiroidismo, vamos a necesitar tratamiento de por vida con levotiroxina. El control al principio será cada 6 a 8 semanas para encontrar la dosis correcta y luego una vez al año. Ojo con esto, si la dosis de levotiroxina es muy mínima, el paciente no va a mejorar la condición y siempre va a seguir presentando hipotiroidismo.
Si la dosis es muy elevada, el paciente va a presentar síntomas de hipertiroidismo. Es por eso que es muy importante la dosis exacta de la levotiroxina. En cuanto a la tiroiditis de Kerbein, se denomina también tiroiditis subaguda o tiroiditis granulomatosa o de células gigantes. Es una inflamación peculiar y autolimitada de la glándula tiroidea que ocurre probablemente en respuesta a algunos virus. Principalmente la causa pues es viral, es producida por el enterovirus, acompañada de sintomatología que va a cursar con hipertiroidismo de rápida instauración, de inicio súbito y gradual del dolor en región de la glándula tiroidea, así como el bocio, la aparición de bocio, la fiebre y la dificultad de la deglución. Esta enfermedad se va a presentar según varias etapas, en 4 fases. La primera fase va a ser la fase aguda, que va a durar de 3 a 6 semanas, en la que el síntoma principal va a ser el dolor y va a presentar un hipertiroidismo. En la segunda fase va a ser fase asintomática o de transición, en la que el paciente está eutiroideo o asintomático, es decir, la glándula está normal. Esto va a durar de 1 a 3 semanas. Posterior a esto, la glándula vuelve a caer, pero en un estado o una fase hipotiroidea. Esta fase puede llegar a durar semanas o meses. Luego de allí pasa a una cuarta fase o fase de recuperación. Esta va a estar caracterizada por la normalización total de la estructura tanto de la estructura como de la función de la tiroides. El diagnóstico va a estar dado por la clínica del paciente. Y la parte de laboratorio vamos a indicar tiroglobulinas, donde vamos a ver el aumento. La TSH va a estar disminuida, la T4 y la T3 van a estar aumentadas, la tasa de sedimentación eritrocitaria también va a estar aumentada. Vamos a indicar ecografía para verificar el aumento difuso y heterogéneo de la glándula con presencia o ausencia de nódulos, y vamos a indicar una citología con aguja fina, que va a ser el gold estándar, donde va a evidenciar células tiroideas destruidas, células gigantes multinucleadas y neutrófilos, células histoides y linfocíticas, como lo pueden observar en la imagen número 2, donde está el numerito número 2. El tratamiento de la misma es asintomático. Como vieron las etapas por las que cursa la enfermedad, las etapas de la sintomatología, las fases, el tratamiento es asintomático. Ustedes ven que él empieza con un hipertiroidismo y posterior a un hipotiroidismo, viene la fase de recuperación y el paciente se recupera. Pero vamos a indicar un tratamiento asintomático con ácido acetilsalicílico de 2 a 4 gramos diarios para aliviar el dolor. También puede ser metilprednisolona de inicio con 30 miligramos al día y después una dosis de mantenimiento de 4 miligramos al día por unos 40 o 60 días, dependiendo. Ojo, si el paciente no mejora el estado de hipotiroidismo y queda allí, debemos indicar levotiroxina. Tratamiento quirúrgico, pues el tratamiento quirúrgico dependerá de si el paciente no mejora las condiciones y si hay algún compromiso de compresión, si hay alguna compresión. En cuanto al tiroiditis de Riedel, pues esta es de la menos común de las tiroiditis y es una tiroiditis crónica, fibrosa, de fibrosis invasiva o esclerosante. Se caracteriza principalmente porque el tejido fibroso hialino reemplaza amplias zonas de la glándula e infiltración escasas por macrófagos y eosinófilos. ¿Cuáles son los síntomas? Bocio, dolor, disfagia, disnea, tos y disfonía. El diagnóstico va a ser la clínica del paciente y también vamos a ver en la paraclínica los anticuerpos antitiroideos van a estar elevados.
vamos a indicar una biopsia y un estudio anatomopatológico para determinarla. ¿Cuál sería el tratamiento indicado? Corticoides para mejorar la sintomatología. Estudios, estuve leyendo que el tamoxifeno pues ha demostrado en algunos estudios cierto grado de eficacia en este proceso. Y el tratamiento definitivo es la cirugía si hay algún compromiso de compresión tanto de la tráquea como de la esófago. Vamos a indicar una ismectomía para este tipo de patología. Aquí les dejo un cuadro comparativo de las diferentes tiroiditis y algunos factores a estudiar. Muchas gracias, espero hayan comprendido.